Buenos días. Les pido por favor que tomen asiento. Los plátanos y las fresas que están en la mesa probablemente han sido regadas con aguas depuradas y supongo que tendrán nutrientes y sales que nos van a venir bien para aguantar el resto de la charla que tenemos en la jornada de hoy. Bueno, más allá de la broma, lo primero es darle las gracias al consejero insular de Aguas y sobre todo porque es algo que yo creo que es concienciar a la ciudadanía. Esto no es una cuestión de que hablemos solo en campaña electoral, lo digo también y así lanzo el primer argumentario. Durante muchos años en Tenerife, y es una reflexión breve que voy a hacer, hemos mirado hacia la depuración, las cianobacterias, lo decía antes el consejero, con más o menos rigor científico. Hablaban del tema de lo que estamos vertiendo al mar. También muchos ayuntamientos y muchas comarcas han mirado hacia otro lado cuando han dejado y siguen dejando a día de hoy que los pozos negros y filtremos a nuestro subsuelo, que de eso hemos hablado, quizá es de lo que menos hemos hablado en la jornada de hoy, y también quiero ponerlo sobre la mesa, porque está feo que lo echemos al mar, pero ¿y si lo echamos al subsuelo, qué hacemos con él? ¿No? Yo creo que es algo que también deberíamos reflexionar. Y al echarlo al subsuelo, o al echarlo al mar, durante muchos años en esta tierra hemos querido mirar hacia otro lado. No nos ha importado mientras lo echábamos al mar, mientras las cianobacterias o los olores o la depuradora de turno no nos molestaba o no la teníamos cerca. Y tampoco para los partidos políticos, hay tres cargos importantes de distintas formaciones políticas en la jornada de hoy, pues claro, el tema del saneamiento no daba muchos votos, ¿no? Es decir, empezar a abrir las calles, empezar a meter toda la red de saneamiento para que esas aguas fueran a las distintas depuradoras, que muchas de ellas han sido fallidas en la isla de Tenerife, pues tampoco aportaba muchos votos a cada 4 años para seguir manteniéndonos, permítanme el término, en el machito, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo creo que hoy ha sido una parte técnica, yo creo, bastante interesante. Hay que excusar, vamos a decirlo desde el principio, están representados 3 formaciones políticas con representación tanto en el Cabildo como en el Parlamento de Canarias, como también en muchos ayuntamientos, pero nos falta la pata del Partido Popular. Tenemos que excusar al actual presidente de la Autoridad Portuaria, al señor Pedro Suárez, ex consejero de Aguas del Cabildo Insular de Tenerife, porque esta mañana pues, una indisposición ha impedido que estuviera en la jornada de hoy con nosotros, ¿no? Más allá de eso, digo, insisto, para que ustedes, si alguno de los que está sentado no los conoce, yo lo voy a presentar brevemente. José Joaquín Betancourt, actualmente consejero delegado de SODECAN, de la Sociedad de Desarrollo Económico de Canarias, ex consejero de Aguas, ex consejero de Agricultura del Cabildo Insular de Tenerife, militante de Coalición Canaria. Buenos días. Buenos días, Moisés. Buenos días a todos. Consejero insular de Aguas, Manolo Martínez, del Partido Socialista. Muy buenos días. Muy buenos días. Fernando Sabaté. Voy a decir, porque Kikín iba a decir incluso, porque te toca de cerca además, eres licenciado en farmacia, con lo cual mucho de lo que has escuchado hoy yo creo que lo tienes ahí más que pormenorizadamente detallado, ¿no? Y también en este caso Fernando Sabaté, portavoz de Podemos en el Cabildo Insular, miembro militante de Sí se puede, con lo cual ahí tenemos una comarca Isla Baja que también está ampliamente representada, a lo mejor con una visión de la cuestión del uso y la depuración de las aguas distinta a lo mejor a la que se puede, no sé, hay un poco, creo que un debate que puede ser interesante. Y al mismo tiempo también pues, doctor en Geografía por la Universidad de La Laguna. Insisto, toco los 3 perfiles para que ustedes un poco, insisto, esto va a ser, tenemos hambre, ¿no? Tenemos un poco ya inquietud, y vamos escuchando mucha información desde primera hora, ¿no? Entonces, cuanto más dinámico sea, cuanto más puedan participar, mucho mejor. En primera instancia, para ir de izquierda a derecha, voy a ir dándole la palabra. No sé qué conclusiones podemos sacar de todo lo escuchado y qué hemos podido aprender, José Joaquín. Bueno, yo puedo hacer una reflexión que en cierto modo ha corroborado la presencia hoy aquí, en lo que he escuchado, y bueno, que también me lo da la perspectiva histórica que permite haber estado 12 años vinculado a la gestión del agua, con mayor o menor intensidad, los 12 años que estuve en el Cabildo de Tenerife como consejero, de los cuales 4 años y medio, algo más de 4 años y medio, pues fui consejero de agua. Y efectivamente, como farmacéutico aprendí muchísimo. Aprendí mucho del Consejo Insular de Aguas de Valtén, aprendí mucho del sector privado del agua y la verdad que eso es lo que al final me llevo, ¿no? Entonces, si yo tuviera que hacer desde esa perspectiva una reflexión sobre cuál es
¿Cómo podríamos definir el modelo de gestión pública del agua en Tenerife? Diría que es como una mesa que es firme porque está basada en cuatro patas, en cuatro pilares, ¿no? El primero de ellos es la visión. Yo creo que las administraciones insulares, por supuesto el Consejo Insular de Aguas, pero también el Cabildo, y podría dar varios ejemplos de ello, ha tenido históricamente, independientemente del color político del responsable de aguas, porque las tres organizaciones políticas que han estado en el gobierno del Cabildo de Tenerife, el Partido Socialista, el Partido Popular y Coalición Canaria, han ocupado ese área. Independientemente de ese color político, creo que ha habido una visión que se ha mantenido en el tiempo sobre cuáles son los problemas del agua en Tenerife y cómo afrontarlos. Una de las herramientas es la planificación, pero no la única, ¿no? Y eso enfrentándote también incluso a algo tan complejo como la planificación. Y como muestra un botón, siendo yo consejero de aguas, se iniciaron los trabajos para el Plan Hidrológico de Tenerife del segundo ciclo, el que estuvo vigente hasta hace escasos pocos meses, ¿no? Pasaron 2 consejeros de aguas, Pedro Suárez y Jesús Morales. Volví a ser consejero de agua yo y lo llevé a la CONMAC. O sea, estamos hablando de un periodo demasiado largo que da muestra lo complejo que es planificar. Tenemos normativa europea, tenemos normativa estatal, tenemos nuestra propia ley de aguas. El mundo del agua es un mundo muy sensible, quizás no lo suficiente para la ciudadanía, pero ciertamente sí para las administraciones. Y eso solamente se afronta con visión, ¿no? El segundo, yo creo, es la capacidad de respuesta, que siempre desde el ámbito insular se ha tenido a los problemas que no solo de ámbito insular, sino a veces comarcal o incluso municipal, ha habido que afrontar. Recuerdo la crisis del flúor, que también me tocó de lleno, no solo a mí, a otros consejeros también, pero que es un ejemplo, o simplemente cómo afrontar el saneamiento. Si no hubiera sido por el Cabildo de Tenerife y el plan de cooperación, posiblemente estaríamos peor todavía que hoy en materia de saneamiento. El tercero de ellos es la credibilidad que creo que la administración insular tiene a la hora de afrontar el agua, y eso en gran medida también es por la calidad del equipo humano que en los distintos estamentos, Consejo Insular de Aguas, Valten, por poner solo 2 ejemplos, existe, ¿no? Y por último, el modelo. El Consejo Insular de Aguas encarna un modelo que es el modelo público-privado, en el que están todas las sensibilidades, no solo el Cabildo, que es el 25%, sino otras administraciones y también ayuntamientos y el sector privado, y yo creo que eso al final es un modelo de consenso, ¿no? Y la mayor parte de los problemas que hay en la humanidad, y estos no son una excepción, son fruto de la falta de consenso, y por tanto creo que tenemos las herramientas en Tenerife para afrontar los problemas del agua desde el consenso. Manolo Martínez, insisto, esto va a ser dinámico, ¿vale? Una primera ronda primero de exposiciones de cada una de las formaciones políticas y a partir de ahí vamos a intentar hacerlo un poquito más ameno. Bueno, evidentemente somos políticos y estamos hablando, pero quiero hablar de la política del agua. Yo creo que el error que se ha cometido en esta isla es hacer política con el agua. Y el Consejo Insular de Agua, para los que no lo sepan, muchos de los que están aquí lo saben, no es cabildo. Es cabildo, pero no es cabildo. Es un organismo autónomo donde están representados todos los del sector del agua, sector privado, agricultores, amas de casa, sindicatos, la Cámara de Comercio y todas las fuerzas políticas que están en el Cabildo y también en los ayuntamientos. Por lo tanto, estas jornadas las organiza el Consejo Insular de Agua y es todo el sector del agua. Yo me congratulo en que hoy esta sala esté llena. Un sábado de carnaval, donde hay agricultores, gente del sector, y que por lo tanto es una cuestión que preocupa a la sociedad, y nosotros como representantes de esa sociedad tenemos que buscar soluciones. Creo que la depuración es un tema que se inició y fuimos pioneros en la isla de Tenerife con la depuradora Santa Cruz y la reutilización, y durante un tiempo pues la verdad que no se ha podido avanzar por las cuestiones económicas, crisis, y también, como bien ha dicho Kikín, y perdona que te llame Kikín, Joaquín, es la planificación. Y el debate que está surgiendo ahora, creo que con el tema de los sistemas comarcales o sistemas más aislados, la planificación. Si ya llegamos tarde con la planificación y no acotamos los tiempos y los debates los generamos en esa planificación, ahora mismo se está abriendo el tercer ciclo del plan hidrológico. Se aprobó el primer ciclo en el 2015, recientemente
se aprobó el segundo ciclo, pero que básicamente por las prisas se tuvo que ceder la competencia al gobierno de Canarias, y eso conlleva a que prácticamente era el mismo documento que fue el primer ciclo. Y estos debates importantes que se están dando hoy en día en la sociedad los deberíamos abordar cuando se abra el periodo de planificación del tercer ciclo. Y por lo tanto, yo creo que es la oportunidad que tenemos todas las fuerzas políticas y todo el sector de aportar a esa planificación el modelo de desarrollo que queremos para la isla de cuanto a la depuración. Fernando Sabaté. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación a la Consejería y al Consejo Insular de Aguas de Tenerife, ¿no? Y a las personas presentes que en efecto sábado de carnaval tiene demuestra que hay interés, ¿no? Y como interesante es, sin ninguna duda, el debate que hay abierto en torno al tema del agua. El tema del agua ha sido siempre un asunto central, en algunos momentos de nuestra historia política contemporánea muy controvertido. Dice el consejero que no se debe hacer política con el agua, sino política del agua, y yo estoy de acuerdo con él, pero yo quiero recordar que aquí se hizo mucha política con el agua en torno a los años 87, 88, que hizo tumbar a un gobierno, que entraran otros en el gobierno de Canarias, en el Parlamento de Canarias y también en el Cabildo de Tenerife, y se ha mantenido hasta el presente, ¿no? Bueno, porque también porque la gente les ha votado. Hubo mucha política aquí con el agua hace 30 y pico años, ¿no? Entonces, lo que acabamos de ver en el debate anterior yo creo que es un reflejo de algo extraordinariamente interesante. Se ha abierto, el tema del agua es mucho más amplio, pero la parte que tiene que ver con la depuración, se ha abierto un debate desde la ciudadanía en determinados focos de la isla, fundamentalmente en la Isla Baja, y como se ha dicho, se está extendiendo a la Victoria de Acentejo, a San Juan de la Rambla y otra serie de sitios, y donde hay dos posiciones que yo ahora intento colocarme en una, si eso fuera posible, ¿no? Posición objetiva, dos posiciones sólidas, coherentes cada una de ellas, bien armadas. Una defiende un modelo de tecnología, otra defiende otra tecnología, porque aunque Abel Herrera ha hablado con razón de que los sistemas de depuración natural son jardines, y lo son, pero debajo de eso hay tecnología, inteligencia, conocimiento de química, de física, de biología, de microbiología, de muchas cosas, ¿no? Y yo creo que detrás de estos dos modelos, en chiquitito, hay también dos concepciones de cómo se pueden hacer y se deben hacer las cosas en Canarias, no solo en el mundo del agua, sino en otros muchos mundos, que tienen que ver con los residuos, con la energía, etcétera, que tienen que ver con los costes financieros de uno y de otro, con la participación ciudadana o el control ciudadano local mayor o menor, con la mayor o menor dependencia del exterior en tecnología, en el futuro, en lo que pueda pasar. No voy a proseguir más en esto, pero si me permite el moderador, Moisés, si nosotros nos vamos, esta es una mesa que se nos ha invitado a hablar del presente, y otros hablarán del pasado y hablarán dentro de unos días del futuro, ¿no? Pero claro, el presente, el futuro se construye en el presente y el presente no tiene sentido si no tenemos referencias históricas. Si nosotros nos vamos a un sitio como, por ejemplo, Tamaide en San Miguel, y vemos ahí la antigua fuente de la que se abastecía toda la población de aquella zona, encontramos que hay un corte ahí del barranco y unas toscas que el agua se infiltra debajo o se queda debajo, por encima de una masa de basaltos duros, y allí había una fuente, iban las mujeres, recogían el agua, pero un poco más abajo había unos lavaderos donde lavaban, otro poco más abajo había unos abrevaderos para los animales, y luego toda esa agua servía para regar. La economía circular estaba ya inventada y existía en todas partes. Hay un caso que a mí me sorprendió porque estuve muchos años dedicado a investigar este tipo de pequeñas, grandes cosas, ¿no? Que era el de Chío, donde había un modelo exactamente igual, cuando después de una pelea histórica a principios del siglo XX, los vecinos de Chío lograron que una parte de las aguas de Tágara se derivaran y ellos pasaran a tener agua, como ya tenía la gente de Guía Isora y de Quirche y de Aripe, y montaron aquí un punto de abastecimiento y unos lavaderos y unos abrevaderos, y luego el agua seguía, iba hasta una pequeña fuentita en la plaza de la iglesia de Chío, que aquello le daba un ambiente en aquel lugar tan cálido, ¿no? Y luego se depositaba en un aljibe, ¿no? Y ese aljibe se llamaba el aljibe ese aljibe se almacenaba para regar una huerta que se llamaba la Huerta de la Virgen. Y la Huerta de la Virgen, yo pregunté, ¿y esto de quién era? ¿Del cura o de la iglesia? No, era una huerta comunal que se utilizaba para plantarla y con lo que se obtenía de allí socorrer a la gente pobre del pueblo, solamente mujeres viudas que no tenían tal, en una época en que no había seguridad social tal. Entonces hay una economía material del agua, física, pero hay una economía social del agua y hay una economía circular del agua que demostró que en el pasado existía inteligencia colectiva que fue capaz desde el ámbito local. Hoy tenemos otra tecnología, hoy tenemos otras condiciones, pero creo que tenemos mucho que aprender de aquellos referentes, no para reproducirlos mecánicamente, ¿no? Pero bueno, esta sería un poco mi primera aportación.
lanzaste ahora casi que me acabas de poner un argumento sobre una posible ronda, insisto. Yo le tengo a usted fichado desde hace un rato. No me he olvidado de usted, ¿eh? Pero no me he olvidado de ninguno de ustedes. Cualquiera que quiera participar, insisto, venga, vamos a abrir un periodo de un repaso y ahora enseguida volvemos a hacer otro repaso porque seguro que ustedes nos van a dejar algunos argumentos sobre la mesa. Lo que les pido, porfa, o por favor, mejor dicho, pequeña exposición o alguna pregunta. Obviamente. Sí, no, claro. No, y los que no están no pueden responder. Usted no pague ningún pato, que aquí hemos venido todos libremente, ¿eh? Bueno, yo soy animador sociocultural, dinamizador socioeconómico y me preocupa mucho la participación ciudadana. Mucho. Porque aunque se hable de participación ciudadana, eso no se da, eso no se hace. Tengo mi duda. Entonces, más el micro. Vale. Entonces, en cuanto a lo que el señor Abel me preocupa, él planteó que hubo mucha participación ciudadana, no sé si dijo mucha, pero hubo suficiente participación ciudadana cuando se decidió lo que se decidió desde el Consejo Insular de Aguas, ¿no? Se lo dijo Pepe Fernández. El micro, sí. Vale. Bueno, entonces yo quisiera preguntarle al señor Abel. Sí, al señor Abel. ¿Quién fue? No, bueno, ¿quién es él? No. Perdón, yo me confundí. Adiós, perdón. No recuerdo. No pasa nada. Lance usted la pregunta y si no contestamos lo que estamos aquí, después es por le cedemos el micro para que conteste. ¿Qué participación ciudadana fue esa? Si sabe realmente cómo fue esa participación ciudadana y quién representaba a esos ciudadanos, si eran solo los políticos o los porque claro, entonces vale. Es una pregunta. Es que tengo otra. No se preocupe, eso quizá lo después. No, tranquilo. Bueno, una participación, digo, importante de todas las formaciones políticas. Digo, insisto, esto va a ser una charla en la que van a entrar todos, ¿vale? Vamos a ir intercalando para que no sea... Creo que en la web del Consejo Insular de Aguas está el documento que sintetiza en qué consistió esa participación. Esa participación fue múltiple. Por un lado, tuvo una exposición en 9 lugares de la isla, son 31 municipios y hubo que comarcalizar las exposiciones. Se realizaron una serie de talleres con participación de profesionales, agentes sociales y algunos representantes políticos, y eso está todo recogido y documentado. Creo que fue un mes íntegro dedicado, que estuvimos recorriendo toda la isla, exponiendo para cada uno de los sistemas o partes del plan cuál era la propuesta, y se recogían los comentarios, las sugerencias de todos los participantes. Pero los talleres sí fueron muy activos. Los talleres se celebraron, me parece que fueron también como 7 u 8. Mi memoria ya falla porque de esto, como dijo José Joaquín, han pasado muchos años, pero está todo en la web del plan hidrológico y se puede analizar pormenorizar los participantes y los contenidos. Bueno, como aquí están hay representantes de todas las formaciones políticas, yo supongo que también en esa época pues también habrán acudido a esas concentraciones. No, pero espere, insisto, poder puede ser todo, pero vamos a intentar... Pero entiéndame, vamos a intentar coordinarnos, porque si no, usted va a saciar su curiosidad y nosotros vamos a poder seguir con la charla. Fernando Sabaté, sobre la marcha, antes ya que lanzaba 2 modelos de entender la isla, ¿no? Quizá lo de la depuración natural frente a otro tipo de depuraciones, ¿no? No sé cómo lo ve en este caso José Joaquín Betancur. Yo creo que hablar de tecnología y dogmatismo a mí por lo menos me genera un enorme conflicto, porque es que la tecnología también, primero la tecnología igual que la ciencia, es abierta, es el fruto de la investigación durante muchísimo tiempo. Y el hecho de que hoy incluso grandes empresas multinacionales de la tecnología estén dando respuesta a problemas aislados, demuestra que también dentro del propio sector tecnológico existe una reflexión. Por tanto, no veo ese debate. Me cuesta entender que haya 2 modelos de entender
igual que tampoco hay dos modelos de entender la sociedad, tampoco hay dos modelos de entender la depuración. Coincido con algo que decía Pepe Fernández, y es que no podemos hablar tampoco de la depuración aisladamente. Hay que hablar del ciclo del agua. Y el ciclo del agua, en el ciclo del agua está la depuración. Por consiguiente, a mí personalmente me parece muy peligroso entrar en ese modelo, porque a lo mejor eso sí es hacer política con el agua. No creo que sea la intención de Fernando, que más nos conocemos desde pequeñitos, pero hay que tener cuidado con eso, porque al final es simplificar mucho el debate. No creo que haya dos modelos. Creo que hay que estar abierto, o sea, de la misma manera que creo que sería prepotente desde la administración e incluso desde el sector industrial ver el lagunaje o cualquiera de los modelos que existen de tratamiento de aguas residuales extensivos, con una cierta condescendencia, creo que sería malo. También es malo demonizar la tecnología. Yo creo que nos tiene que iluminar el camino, un análisis riguroso de los consumos energéticos, de dónde vivimos, de cómo está nuestra población, cómo vive. Tenemos la población diseminada. También el saneamiento es un problema cuando no tienes la población concentrada en grandes ciudades, sino que hay núcleos rurales a lo largo de toda la isla. Eso genera un problema y todo el mundo además se cree con el derecho, y no seré yo quien se lo discuta, a tener saneamiento. Pero a lo mejor esa casa inicialmente fue ilegal. Sí, y eso al final acabó evolucionando, pero es que tenemos la sociedad que tenemos, muy compleja. Pero no puede haber municipios que no tengan ni un metro lineal de red de alcantarillado hoy en día. Y yo quiero poner, esto es una directiva del año 91, de obligado cumplimiento en el 2005. Estamos en el 2019. En este momento tenemos varias presiones. Una es la falta de recursos en la agricultura con el cambio climático. Tuvo que llegar los carnavales para que se nublara el tiempo, porque ni ha llovido, se ha nublado. Tenemos el incumplimiento de la directiva europea, sanciones a día de hoy en la comarca de Valle de Güímar. Va a haber que pagar 800.000 euros cada 6 meses hasta llegar a esa directiva europea. Y tenemos las causas judiciales. Estos son delitos penales, medioambientales, y por lo tanto los responsables políticos nos estamos enfrentando, que con el cargo que ostentamos, a penas de cárcel. Y yo creo que ninguno de los que estamos aquí nos presentamos a la política para terminar en la cárcel por una mala gestión, o no mala gestión, yo no diría mala gestión, sino de no afrontar el gran reto. Antes decía yo que quizás eso no daba votos, ¿no? Sí, pero el problema es que efectivamente no da votos. Sí. Eso era antes. Yo hoy en día confío en las nuevas generaciones. ¿No? Las nuevas generaciones sí da votos. Yo creo que hoy en día, antes Luisa presentaba la edad media, ¿no? Que se tiraba en muchos pueblos de la isla, estamos en la edad media. Lo que se tira al Pozo Negro y al subsuelo y nadie lo ve. Por lo tanto, yo creo que esto es un tema muy importante y en su época no daba votos. Yo creo que hoy en día, y por eso la fuerza política estamos hablando de esto, creo que da voto el buscar una solución a estos problemas. Quizá, ahora Fernando, que también si quieres aportar algo con respecto a esto que estábamos hablando de dar votos o no, yo lo decía de antes porque antes nadie quería tener una depuradora cerca, ni antes tampoco quería uno de manera individual pagar la conexión a aquellos municipios que tenían la red de saneamiento, ojo, pagar mi red de conexión a la red, eso era caro. Entonces, y había un dinero que venía de la administración del Estado que muchos municipios preferían invertirlo a lo mejor en plazas, porque las plazas se veían. Sí. Y fue el liderazgo, una vez más, del Cabildo y del Consejo Insular de Aguas quien dijo, oye, ¿por qué no ponemos en una bolsa común todos esos recursos, los que vienen del Estado, los de la administración insular y los propios municipales, y a través del plan de cooperación invertimos en ello? Eso, como bien ha dicho Manolo, yo creo que eso, gracias a Dios, ha cambiado. Sí, pero esa es la situación de partida, ¿no? Pero ese objetivo para alcanzar, lo hemos cuantificado, son 1.000 millones. Es imposible. O sea, a nadie se le escapa cuando damos la cifra de 1.000 millones de euros de cómo vamos a afrontar esa inversión. Con el plan de cooperación son 48 millones de euros a 1 millón por municipio durante 4 años. Cuando hay en la comarca de la zona norte, que se ha desarrollado urbanísticamente con la autoconstrucción, donde no hay el desarrollo urbanístico fue así, y fue el primer desarrollo urbanístico. En la comarca sur, pues todos los planes parciales nuevos, modernos, ya contienen red de alcantarillado.
cómo vamos a lograr ese objetivo. Por lo tanto, yo los modelos de sistema de depuración natural soy partidario de ellos, pero en una escala. Y por eso este debate, yo creo que hay que, insisto, en el tercer ciclo, ver en función de las aglomeraciones urbanas qué necesidades tiene cada uno y cómo podemos afrontar para que esas aglomeraciones urbanas cumplan con la directiva europea que, insisto, conllevan sanciones económicas. Yo pongo el ejemplo de las carreteras. A todos nos molestan las colas del norte y del sur de las carreteras, pero no tenemos que pagar los ciudadanos después una sanción por no tener hecha una carretera o no. Pero si no tenemos una depuradora hecha, sí estamos pagando una sanción con los impuestos de todos los ciudadanos. Y hablemos de la economía circular. Si seguimos tirando mierda, permítame la expresión, al mar, las playas estarán contaminadas, esos turistas no vendrán. Es decir, aquí es un ciclo importante al mismo tiempo que si apostamos por un turismo de masa, no hay cama para tanta gente, no estamos preparados para atender a tanta gente. Insisto, son asuntos que lanzo y a partir de ahí pues haremos una reflexión. Al respecto de todo esto, en efecto, el Cabildo de Tenerife ha cuantificado en unos 1.000 millones de euros los necesarios para completar la red de saneamiento de la isla, que es el paso previo para luego poder depurar y para luego poder regenerar y para luego poder reutilizar, ¿no? Y no es fácil conseguir 1.000 millones, ¿no? Y tampoco va a ser una actuación que se resuelva a corto plazo. Pero bueno, yo también quiero poner sobre la mesa y recordar que hay un proyecto caminando por ahí desde hace mucho tiempo, como solo el Tren del Sur, cuesta 2.100 millones de euros, ¿no? En fin, un proyecto muy discutible desde muchos puntos de vista, por muchas razones y tal, ¿no? Yo empecé antes poniendo un par de ejemplos de gestión de la economía circular del agua del pasado por lo siguiente. Voy a poner otro ejemplo más. Yo vivo en un pueblo que es Higueste de Candelaria, donde hubo muchos cabuqueros, hubo una serie importante de galerías en mediados del siglo XX. Por allí nos pasan 4 canales que van desde el Valle de Güímar hasta la zona, hasta la aglomeración urbana del área metropolitana, Güímar Santa Cruz, el río Portezuelo, Araca y Araya. Y la gente del pueblo no los llama por ese nombre, sino los llama el canal de Yo Juan Padrón, el canal de Yo José, no sé qué, porque eran los contratistas locales que fabricaron ese tramo de canal y eran de allí. Igual que mucha gente tiene abuelos que fueron trabajadores de las galerías, etcétera. Hace 15 años más o menos, las personas del Consejo Insular de Aguas que están aquí presentes lo recordarán, hubo un lío porque allí la gente sabe de qué galería viene el agua, de la Galería de los Mocanes principalmente, entre otras, pero esa es la más importante, y todo el mundo sabe que hay otra galería por debajo que da un agua de mejor calidad, la Galería de la Gambuesa, y cuando se plantea que para mejorar la calidad del agua del tubo de las aguas negras que va hacia el sur se iba a utilizar la de la Gambuesa, se armó un rifirrafe porque la gente pidió que tal. ¿Qué quiero decir? Hay lugares, pero esto lo saben los que tienen de la edad nuestra para arriba, de la edad nuestra para abajo. Mi hija que va al colegio de Higueste, los niños, las niñas, han perdido totalmente, tienen una relación con el mundo del agua totalmente abstracta. Nosotros presentamos una moción, y esto es para llegar a los votos al final, en el buen sentido de la palabra, en el Cabildo, que fue aprobada y yo creo que fue bien acogida por el consejero de Aguas y esperemos que se cumpla en el futuro, para que haya una campaña permanente de educación ambiental en torno al agua, pero no con sentido genérico abstracto. En este lugar donde nos encontramos hay previsto un centro de tecnologías del agua, que yo creo que es una buena idea. Pero eso está bien, pero aquí pueden venir niños y niñas de toda la isla y adultas, personas adultas también. Pero yo creo que lo interesante sería que los chicos de Pinolere en La Orotava sepan de qué galería viene el agua que consumen, si eso va después hacia dónde va, si hay o no hay una depuradora en el Valle de La Orotava, que recuerden que aquello se llama Pinolere porque había un ERE donde en los veranos secos se bajaba al barranco a coger agua, que los chicos del Charco del Pino sepan que había unos charcos que dan nombre al lugar y que sacaban, salvaban de la sed, que haya un vínculo y que la gente sepa, pues aquí viene de una desaladora, pues aquí todavía nos viene de galerías o de pozos, y entienda, porque eso es lo que va a suponer un compromiso democrático que al final la gente va a entender y va a valorar suficientemente que se gaste dinero, que se hagan molestias a la ciudadanía abriendo las calles durante no sé cuántos meses o semanas para implantar de una bendita vez en las redes de saneamiento. Eso es lo que tiene que ver, digamos, con la parte de recuperar un control democrático en el sentido del conocimiento cercano, no abstracto, no que el agua es, en fin, una abstracción y tal, sino que tiene unas particularidades en cada comarca, incluso me atrevo a decir, en cada localidad de la isla. Y después ya, no quiero abusar del uso de la palabra, después viene ya el tema de la depuración. Yo por sintetizar, yo creo que está más que comprobado la experiencia que los sistemas de depuración natural
han funcionado perfectamente durante ya 20 años en toda una serie de localidades pequeñas. Se utilizan, hay analíticas que verifican que aquello cumple cualquier parámetro actual o posiblemente del que pueda venir. Eso está más que comprobado. Eso no se hizo desde el ámbito del Consejo Insular de Aguas, que estaba ocupado en otras tareas, en otras preocupaciones. Se hizo desde el ámbito de, más bien, del Departamento de Medio Ambiente del Cabildo, de técnicos comprometidos que dieron con personas que tuvieron la capacidad técnica de poner eso en marcha. Eso está comprobado. Tenemos en el otro extremo las grandes aglomeraciones urbanas muy complejas de mantener. Yo creo, modestamente, que en la fase que estamos ahora, que se abre el debate, es la posibilidad cierta y real de extender la experiencia de los sistemas de depuración natural a sistemas mediano-pequeños, porque reúnen un montón de ventajas en cuanto a ahorro de costes financieros, ahorro de costes energéticos, considerado en todo el balance global, no solo en el del propio sistema de la depuradora. Posibilidad de gestión por técnicos y por personal local, y no dependencia de compañías que normalmente son al final grandes transnacionales, internacionales, nutridas de fondos de inversión de cualquier parte del mundo. Y el futuro, quizá no muy lejano, dirá si esto es o no trasladable a ámbitos mayores. Yo creo que ese es uno de los puntos, digamos, interesantes que está abierto, y además ese debate ni lo abrieron los técnicos, ni lo abrimos los políticos, ni lo abrió nada, lo abrió la ciudadanía de una serie de puntos de Tenerife y de algunas otras islas del archipiélago. En 8 minutos le damos voz a... Porque antes hice una pequeña excepción, pero en 8 minutos hago la ronda de preguntas, la ronda de... No, tranquilo, no pasa nada. No, pero... Bueno, pues vamos a escucharlo y después hablamos y después damos la valoración. Digo, para terminar, hay varias personas que han solicitado la palabra y enseguida... Hombre, Fernando Sabaté ha puesto yo quería las decir cartas boca arriba. Lamentablemente en esa ahora cultura, toca mojarse, en esa cultura nuestra del agua, donde hay pues tantos ejemplos positivos que con la brillantez que le caracteriza, pues Fernando nos ha ilustrado, también tenemos sombras. O sea, hay mucha lucha, pero también hay sombras. La cultura del volcán, la administración puede haber sido cómplice, no digo que no, pero el origen de esa cultura es... voy a escapar, que es un verbo que nos gusta mucho utilizar en Canarias, ¿no? Entonces, bueno, pues yo resolvía mi problema arrojando el agua de mi casa, las aguas negras, al subsuelo, porque como el subsuelo no es de nadie, entonces tengamos cuidado a la hora de analizar, digamos, nuestra historia, porque también tenemos sombras. Y no hay que remontarse tan al pasado para identificar ejemplos en nuestra cultura pública del agua de buenas prácticas en materia de economía circular, porque la economía circular es un concepto del que venimos hablando hace algunos años, pero en los años 80, desde la Administración Insular se promovió la reutilización, fuimos pioneros en la reutilización de agua. El hecho de que hoy por hoy 21 millones, de los 21 millones de metros cúbicos que gestiona Valten para regadío, sistema público de riego, otro creo que es ejemplo de buena práctica, el 50 y pico % sean aguas regeneradas, eso no lo tenemos por casualidad, eso porque ha habido visión. Y eso también forma parte de nuestra cultura del agua. O sea, no hay que remontarse tan al pasado. La historia se hace paso a paso. Y por eso decía antes que hoy por hoy creo que las barreras o los límites entre la tecnología moderna, que llamamos moderna, y lo tradicional, son cada día más difusas. Y yo creo que coincido contigo en que posiblemente hay que aprender de lo pequeño para intentar extrapolarlo, ¿no? Y la mayor limitación, la mayor restricción que hemos tenido durante este tiempo para que las cosas no las hubieran podido hacer al ritmo esperado, la definió claramente Manolo. Restricciones económicas. Hemos tenido muchísimas dificultades. No es fácil a ese ritmo, con el plan de cooperación, resolver los grandes problemas que tiene. Para mí, sin duda alguna, el mayor problema que tiene Tenerife en estos momentos es el saneamiento. Lo tengo claro, el saneamiento y la depuración, sin lugar a dudas, por encima de cualquier otro problema, por encima de las colas del norte y de cualquier otro problema. El mayor problema, lo vengo diciendo desde el año 2003. Y es una fuente de empleo muy interesante en el sector sin de la duda, construcción. La economía circular hay que verlo como una oportunidad, y después sin duda. Pero el conjunto de la sociedad, no solamente, y ahí tiene que haber consenso. Pero yo el debate, por eso lo enfoco al tercer ciclo. Es que ahora mismo ese movimientos vecinales han parado nuevas infraestructuras. Se ha puesto en cuestión el modelo que establece el plan hidrológico, las reglas del juego las marca el marco normativo. Y el marco normativo actual es el que tenemos. Si nosotros queremos cambiar el modelo, tenemos que empezar por el marco normativo. Aunque ahí hay escuchar a la ciudadanía, evidentemente, y buscar soluciones. Pero a día de hoy es imposible. Y entremos no solo en la tecnología,
sino en el mantenimiento posterior. Como experiencia como concejal de agua en el Rosario, cuando llegué y habían por ahí unas analíticas y le preguntaba a la oficina técnica, imagínense el aparejador de una oficina técnica no de Santa Cruz, pero del Rosario, de La Victoria, de Buenavista, es el del que lleva el cementerio, es el que lleva el alumbrado, es el que lleva la basura, es el que lleva los emisarios submarinos, los programas de vigilancia y control de un emisario submarino que no sabían lo que es eso. Pues para verter al mar hay que hacer unas analíticas todos los meses, hay que tener un contrato y hay que estar viendo que lo que se está vertiendo al mar se está vertiendo correctamente. Y estoy seguro que en muchas oficinas ocurre lo que en el Rosario, que no sabían ni para qué era aquello. Aquello se juntaba en una carpeta y se manda a la viceconsejería una vez al año, que también habría que ver, o sea, qué personal hay en la viceconsejería para fiscalizar esas cuestiones. Por lo tanto, una cosa es el modelo ideológicamente y lo comparto, insisto. Antes decía Fernando, y perdona que te corrija, las autorizaciones para que se construya cualquier depuradora las da el Consejo Insular de Agua y las ha otorgado a esos modelos de TENO, se desarrollaron y se han instalado y ahora hay una nueva depuradora que se está construyendo en los bailaderos ahora sí, y anteriormente, pero se han autorizado de una manera, incluso, lo digo, mirando para otro lado para ver cómo funcionaba y se ha confiado en eso. Y a día de hoy, pues no están dadas de alta como depuradoras y estamos ahí. Y no estamos vetándola. Que quede claro. O sea, creo que es un modelo que puede funcionar para una determinadas aglomeraciones. El modelo dentro del plan hidrológico contempla que las aguas del tanque hay que llevarlas con un colector hasta la isla baja. Pues a lo mejor eso hay que debatirlo y verlo, que el tanque, porque el recurso, porque también no nos olvidemos, como recurso, no. Antes hablaba de una planta que me gustaría aprovechar yo, preguntar al responsable de Aqualia. Cuando hablaba de 50.000 habitantes, entiendo que es una planta verde para generar combustión, para producir energía. O sea, el recurso de esa depuradora es producir energía eléctrica, no generar agua reutilizable, sino básicamente esas bacterias, esa tecnología verde. Es lo que yo veo, o sea, los conceptos, yo siempre lo pongo, o sea, ¿para qué queremos el agua? Y no nos olvidemos, aquí antes hablaba del modelo agua pública, agua privada. La única manera de implantar en esta isla el agua pública es con desalación y reutilización. Yo creo que uno de los grandes errores del Partido Socialista, en la época que nos costó la presidencia del Gobierno de Canarias y no hemos podido alcanzarla, fue el intentar recuperar el bien público de las galerías de agua. Unas galerías que fue construida con mucho sacrificio por los abuelos nuestros. O sea, y cualquier en la zona rural tiene una acción del agua y es un patrimonio que tu abuelo te dice no te desprendas de él porque es la única garantía que vas a tener para regar las papas o tu finca y poder vivir. Por lo tanto, esa titularidad que está muy fragmentada y muy repartida en la sociedad de Tenerife en particular, pues yo creo que, pero lo que nosotros debemos avanzar son en las políticas, y sí que creo que hay un debate, que no creo que sea objeto de hoy, porque estamos hablando de la depuración, con el transporte del agua. Las autopistas también lo construyeron los privados, y a día de hoy por la autopista del agua va agua privada y algo pública, pero muy poca. Por lo tanto, esos canales que la mayoría son privados y la red de transporte es privada, es a donde debe ir la administración, que también hay que invertir muchísimo dinero en que haya una red de transporte 100% pública para el abastecimiento urbano. Y dejemos a los agricultores, que en la zona medianía, que fue para lo que se construyeron las galerías, que ellos con su esfuerzo pudieran regar la zona de medianía, se quede ese agua para esa franja del territorio en la isla. Fernando. Al hilo de lo que dice Manolo, ¿no? Que por cierto, el consejero de aguas del Cabildo actual, Manolo Martínez, lo primero que hizo cuando empezó el mandato fue pedir a petición propia, solicitar una comparecencia y nos contó de manera transparente cuáles eran sus intenciones. Y una de ellas fue, porque antes me hiciste recordar cuando contabas tu experiencia como concejal en el Rosario, y lo enlazo con lo último, ¿no? Las autopistas del agua. Pero
yo ahora aquí me quiero detener un momentito en cuando llega la autopista a los núcleos, a las calles y a los túneles. Lo que de ninguna manera puede ser, y estaremos de acuerdo todas las personas que estamos aquí, es que tengamos muchos ayuntamientos de Tenerife en los que el 50% del agua que se factura se pierde en las redes de distribución subterráneas, ¿no? Y en algunos municipios llega a bastante más del 50%, O una que cosa te cobren, escandalosa. que te cobren en la factura al saneamiento y no tengan ni siquiera... También, ¿no? también, pero esto es incluso anterior todavía, ¿no? A que pierdas y tal, ¿no? Tú que fuiste concejal en el Rosario, en efecto, bueno, además ahí ya también una situación de un ayuntamiento Pero con unas tuvieron la dificultades. oportunidad de coger agua en este mandato y no quisieron. Bueno, pero hemos cogido otras cosas y se está haciendo muy bien. Entonces, no, el Cabildo de Tenerife ha tenido una política, nosotros hemos sido muy críticos con todo lo que hemos considerado que queríamos ser críticos y hemos apoyado y somos siempre muy constructivos en lo que consideramos que tenemos que serlo. Los planes de cooperación, esos que se establecen y donde el Cabildo con los ayuntamientos establecen una financiación que para muchos ayuntamientos es muy importante y sobre todo para los ayuntamientos medianos y chicos, que en el que entra ahora, bueno, el que está empezando ahora en vigor, hasta el año 21, el 18 al 21, todos los ayuntamientos que no tengan completa la red de saneamiento o invierten en eso o no se les da dinero ni para piscinas municipales, ni para plazas, ni para tal. Es decir, todos los ayuntamientos, pues no creo que haya ninguno que tenga ni Santa Cruz de Tenerife, todavía Taganana no tiene saneamiento, ni este de San Andrés, o bueno, Taganana al menos tiene dificultades y tal. Entonces, esa es una cuestión de la que yo creo que también deberíamos hablar del presente del agua, sin olvidar lo que tú señalabas hace un momento, ¿no? De todas formas, hablaban antes de legislación, ¿no? Que son las herramientas que ustedes tienen para llevar a cabo las políticas que lleven a cabo, ¿no? Hay una ley que se ha aprobado recientemente en el Parlamento de Canarias en esta legislatura, no es que se hayan aprobado muchísimas leyes, pero una de ellas es la ley del suelo, y sin embargo, esa ley del suelo sigue contemplando que en los núcleos urbanos yo pueda verter a un pozo negro. Digo, Sí. si hay algo que se puede mejorar, José Joaquín. Yo creo que es fundamental cambiar ese artículo de la condición de solar. Incluso yo me atrevería a decir que esa ley del suelo canaria no cumple con la directiva europea. La directiva europea habla de aglomeración urbana, no habla de condición de solar, y en donde haya menos de 2.000 habitantes sí se permite fosa séptica y verter al subsuelo, pero por encima de 2.000 habitantes equivalente a esa aglomeración urbana tiene que tener un sistema de alcantarillado y si supera y de tratamiento de sus aguas, y si supera los 10.000 habitantes equivalentes tendrá que tener un sistema de depuración. Y yo creo que ese problema que viene en el marco jurídico canario, la administración pues ha buscado esa salida a este problema, también yo creo que ha contribuido a que nos encontremos en esta situación en estos momentos. La legislación tiene que ser por encima de todo posibilista, ¿no? Resolver los grandes retos que tiene la sociedad, pero también poner los pies en la tierra, ¿no? A mí me preocupa muchísimo más la normativa europea, que muchas veces es imposible de cumplir, porque está dictada por personas que creo que no tienen una perspectiva demasiado correcta de la realidad, y que al final pone a las administraciones a los pies de los caballos, las pone en el disparadero de la crítica, genera el debate político el que es improductivo, porque el constructivo siempre es sano, y al final dice, ¿y para qué? Porque hay muchas cosas que no entendemos, y con esto no quiero ni mucho menos defender, digamos, de forma dogmática la ley del suelo, que también es verdad que está para resolver muchísimas cosas que para agilizar que no se han entendido. Que no se han entendido, pero ciertamente debiéramos huir efectivamente de dar cabida o de dar solución a algo que forma parte de esa cultura que tenemos que cambiar, forma parte de esa sombra a la que antes me refería de nuestra cultura del agua, pero que seguramente lo que ha inspirado al legislador ha sido ser posibilista, o sea, es adaptarse a la realidad que tenemos, que estamos viviendo y que va a ser difícil de cambiar en un plazo corto. Pero yo vuelvo a la cuestión, a una de las dimensiones de esta cuestión pasa por la educación, la concienciación de nuestra gente y tal. Por ejemplo, muy pocas personas de la isla de Tenerife, más allá del mundo técnico, del mundo de conocer el agua, pues sabe que toda la costa del Valle de la Orotava tenemos el acuífero muy contaminado por nitratos que se han transformado ya en nitritos que son muy tóxicos, ¿no? Y eso se debe, una parte la tiene, que llevamos más de un siglo abonando a la platanera con nitrofosca y con tal, y bendita platanera que fue durante mucho tiempo un sostén de la economía insular,
pero tuvo ese coste. Y luego, pues todos los pozos negros. Bueno, pues esto hay que explicarlo. Esto la gente no lo sabe. La gente no sabe que de una serie de pozos de la Costa de Granada no debe beber agua nadie, y mucho menos una criatura pequeña, ¿no? Y para terminar, y luego, cuando hablamos de que hay que invertir con los planes de cooperación, con el esfuerzo de los propios ayuntamientos, en ir dotando y completando la red de saneamiento, claro, donde nos falta la red de saneamiento fundamentalmente, porque las aglomeraciones costeras o tal, mal que bien está. Otra cosa es el estado en el que esté. Pero es en las zonas de medianías, en las zonas tal, que son precisamente por su dimensión, por su cota y tal, las que de nuevo suministran una oportunidad para dotarse de sistemas de depuración natural de menor coste de implantación y que permiten dotar de agua pues a todas esas zonas. Pero no nos olvidemos de la gobernanza de ese agua, del modelo, pero es que son problemas del día a día. O sea, ese agua pasa a ser un agua pública y no se la puedo dar al vecino de al lado. Tengo que darle una concesión administrativa del aprovechamiento de ese recurso. O sea, hay cuestiones... Pero eso es igual con cualquier técnica que emplees para depurar. Eso es una cuestión que es un problema cierto, pero es de otra naturaleza. No, pero el agua que aquí ya generamos, un agua pública, se gestiona a través de Valten. O sea, excelente, claro. Yo no quiero ni mucho menos monopolizar, y si hace falta ya no hablo más nada. Pero mira, pero estamos para desde el punto de vista de la gobernanza, mira, vuelvo al caso de la Isla Baja. La Isla Baja es una comarca, yo creo que económicamente deprimida, aunque hay ahí mucho esfuerzo y hay gente que hace cosas y tal. Una comarca envejecida. Una parte, lo comentábamos hace pocos días en el debate del estado de la isla. Una parte de las personas que viven allí pues fueron trabajadores y trabajadoras del sector agrario, cotizaron al régimen especial agrario y tienen unas pensiones que son las que son. Al final, como muy bien dijo el anterior gerente del Consejo Insular de Aguas, los costes de la depuración y tal hay que repercutírselos a los vecinos. Una depuradora convencional tiene un coste determinado y de mantenimiento, que va a suponer un coste en la factura del agua. La gobernanza dice, no, mucha pequeña cosa es difícil de gobernar. ¿Por qué no puede haber una mancomunidad de los municipios de la Isla Baja con un técnico, con dos, que gestionen 6, 7 pequeñas depuradoras con un técnico que vele porque esos que llamaba Abel Herrera jardines funcionen bien y hagan las analíticas y tal y cual? Puede haber perfectamente una gobernanza institucional adaptada a este modelo descentralizado, mucho más económico, etcétera. Lo que pasa es que no siempre las mancomunidades han salido bien en la isla de Tenerife. Bueno, así, sube la parte al cabildo. Digo la parte para... Vamos a darle un poco de voz a los asistentes. Buenos días. Mi nombre es Carlos Rodríguez y hago una reflexión. Digamos, somos un grupo de agricultores que venimos del suroeste de la isla, de la zona de Guía de Isora, de la comarca agrícola. Fundamentalmente allí el cultivo, casi todo es plátano, y el plátano, como toda la agricultura canaria, pues digamos en los últimos años ha tenido que someterse, digamos, a unos condicionantes del mercado. En el mercado del plátano tienes que ser productivo, o sea, si tú produces a unos costes superiores, sales del mercado. Entonces, en el mercado agrícola, prácticamente el 30-35% del coste lo supone lo que es el coste del agua. En el mercado agrícola se ha demostrado en los últimos años que fincas pequeñas no son viables. Si quieres tener una oportunidad de sobrevivir, tienes que asociarte en fincas mayores. Nosotros felicitamos a las administraciones en general. Yo por mi actividad profesional conozco el mundo del agua por otra perspectiva, pero digamos hoy vengo hablando como por parte de los agricultores. Yo tenía muchísimo interés en que los agricultores visitasen esta instalación, la instalación de depuradora de Valle Guerra. ¿Por qué? Porque es una instalación puntera y estoy convencido que es la manera de tener agua para la agricultura de la forma más barata posible. ¿Y barata por qué? Porque conseguimos, digamos, en una instalación teóricamente pequeña, producir y tratar un volumen importante de agua. Ese debate que se está planteando en ciertas zonas de la isla de ¿podemos depurar el agua con otras tecnologías? Nosotros en nuestra zona eso no nos lo planteamos. Tenemos muy claro que esta es la tecnología donde se puede producir a costes bastante razonables, y lo que le pedimos a la administración es que queremos tener en nuestra zona esta tecnología lo antes posible. Sé que se está prácticamente acabando ya la depuradora de Ades de Arona, que sería la que transportaría el agua hasta la comarca de Guía de Isora,
Y desde aquí, de parte de la comarca, le pediría a las administraciones que hagan lo posible porque ese agua llegue allí lo antes posible. Para nosotros es muy importante porque posiblemente se conseguiría bajar los precios. ¿Perdón? Bajar los gastos. Exacto. Abaratar la A producción. nosotros nos da igual de dónde salga el agua. Si Mercadona la vendiese más barata, iríamos a Mercadona. No, vamos a dejarlo, intentar que, el negocio se quede aquí, ¿no? Pero lo que queremos es que salga de donde sea. Bueno, ese proyecto ya está, Claro. Está a punto de firmarse en el próximo mes el convenio con el Estado. No el convenio, estamos buscando una fórmula que no es la del convenio de Canarias-Estado, aunque los fondos vengan de esa partida presupuestaria, donde podamos iniciarla en este mandato, en este año, okay. no sé si podremos en este mandato, pero tanto la de la comarca del oeste, el sistema oeste, como la de Granadilla y también la de Arona Este San Miguel. Esas 3 infraestructuras depuradoras que se van a desarrollar en la isla, ya están los proyectos realizados y el dinero ya está. El otro día veíamos que esos dineros vienen del Fondo Europeo, lo va a administrar el Ministerio, y el presidente, junto conmigo, hemos decidido que había que aportar el 32,75% de esa inversión y la va a financiar con capital propio el Cabildo. Y no, ya eso más o menos lo sabíamos, Manolo, pero después, por otro lado, también añadir que ya la experiencia de tener pequeñas instalaciones diseminadas por la isla, ya eso lo vivimos aquí. O sea, en el año, cuando yo entré en el mundo del agua, que fue en torno del año 94, creo que fue cuando yo me metí con esto, pues la isla estaba llena de lo que yo siempre he llamado ex-depuradoras, algo que en su día fueron depuradoras. O que nunca lo llegaron a hacer, por ejemplo. Lo que decía Valle de antes Wilma, ¿no? don Pepe Fernández, o sea, son instalaciones que se hicieron con el mejor criterio del momento. Esas instalaciones, o sea, cualquier tecnología del agua, sea depuraciones modernas o depuraciones tradicionales, lo que van a requerir es de personal capacitado para gestionar esa instalación. Antes el señor consejero hablaba de que las tecnologías son complejísimas. Las tecnologías, cualquier tecnología, lo único que tiene que estar en manos, señor consejero, de alguien que sepa capaz de manejarlas. O sea, la medicina es complejísima, pero hay personas preparadas con esos conocimientos. Pues en el mundo del agua hay personas preparadas para gestionarla. En esta instalación, por ejemplo, me lo comentaban algunos de los agricultores antes, dice, es que no huele, es que no se ve gente. Da la sensación de que esto se mantiene con poco personal, es la sensación que da de fuera. Por tanto, yo digo, para nuestra comarca es esto lo que reclamamos. Vale. Muchas gracias. Fernando, al hilo del comentario, y ahora la pregunta. En efecto, tuvimos un montón de pequeñas depuradoras en Tenerife, como la siguiente. En Fasnia se montó una depuradora y en todo el casco de Fasnia, no en el disperso en el casco de Fasnia, no había alcantarillado. En La Esperanza había una allí por donde estaba el bar El Junquito, que nunca se inauguró porque no había alcantarillado, nadie recogía las aguas negras de La Esperanza. ¿Cómo iban a funcionar? Yo era un chiquillo, pero me interesaba por las cosas que pasaban en la isla. Recuerdo cuando vino Suárez, una visita de un helicóptero en Garachico y no sé qué, y se llevó una maleta de los problemas canarios a Madrid. Y luego vinieron las soluciones, muchas de esas depuradoras. Pero descalificar el tamaño de las depuradoras o la escala usando ese argumento sería como si yo descalificara, y no lo hago, que las depuradoras grandes no sirven, pues porque muchas de ellas han funcionado muy mal y han olido muy mal, y los vecinos que vivían cerca han sufrido las consecuencias, como la de Santa Cruz todavía hoy, como la de Arona Deje hasta que se termine la nueva, como tal. Entonces, yo creo que lo que tenemos que estudiar, y yo creo que fue un asunto que se insistió en la mesa anterior, es cada caso concreto, cada caso particular, ver la tecnología. Mire, ya para terminar, yo vivo en el Valle de Wilma, ahí se está haciendo una depuradora comarcal. Yo estoy deseando que se termine primero por una cuestión ética, me parece fundamental, pero hasta por una cuestión egoísta, ¿sí? Porque yo me quiero bañar tranquilo con mis hijas en la playa de las Caletillas, que hoy aquella agua está muy contaminada. Muchos días del año está muy contaminada por el vertido de agua sin depurar o muy deficientemente depurada. A mí no se me ocurriría decir, no, paren la obra que además muchos vecinos estuvimos peleando y exigiendo que se hiciera, paren la obra de tal. A mí hay otras personas que defienden otra cosa. No se me ocurriría plantear que ahora mismo se reemplazara el sistema de depuración que está en modificación en la aglomeración urbana de Santa Cruz por
tiempo habrá para eso. Ni proyectos que hay en construcción como el de Arona DG. Ahora, en lugares pequeños y medianos donde no tenemos sistemas de depuración y donde haya una experiencia muy contrastada, me parece muy interesante y en absoluto incompatible con cosas como la que usted y las personas que usted representa estaba diciendo. ¿Tengo otra pregunta por ahí? He escuchado que quiere una depuradora en el sur. Esta depuradora cuando se empezó, después de la multa que vino de la Unión Europea, hubieron manifestaciones y en el plan de ordenación de la laguna también hubo mucha guerra en contra de la depuradora, ¿no? De hacer la depuradora esta y de plantearla. Nadie la quería. Es decir, hubo mucha gente que nadie la quería. Entonces, mi cuestión, mi pregunta, yo soy de aquí de Valleguerra, de la comarca, ¿puede ser que sea poca información que hay que desde las administraciones de ustedes, que son al final los que gobiernan? Es decir, ustedes son los que dicen blanco o negro. Al final, los que tienen un poquito la mayor fuerza de decidir son ustedes. Nosotros podemos un poquito juntarnos todos y protestar o un poquito dialogar, pero ustedes al final son los que deciden. Entonces, claro, he escuchado inserción, formación, participación, concienciación, sobre todo también con chicos de juventud, en los colegios, para que sepan lo que es el agua, ¿no? Pero claro, la gran cuestión es, Valleguerra, los agricultores están que trina, es decir, esta depuradora es increíble, pero hay que intentar llenarle las balsas o intentar que ellos tengan un poco más formación o información, por así decirlo, del agua, porque algunos no se fían, ¿no? Porque no creo que el agua sea tan buena. Otros dicen que de alguna manera está yendo toda para el mar. Entonces, claro, lo bueno sería que participara la gente, que diga, oye, que esto esté aquí, sí, casi todos serán de la zona. Yo creo que no, hay gente del sur de todos sitios, pero nosotros que hemos recibido el agua de todos los pueblos lindantes, todo lo que nadie quería esas aguas, y yo toda esa agua mierda, porque era agua mierda, que ha venido aquí para que ustedes al final, oye, la convierten en agua buena, pues cobren impuestos a esos pueblos lindantes. Oye, tú el agua no la quieres y me la mandas a mí, ¿no? Es decir, yo al final tengo que tener esta depuradora aquí, que está genial, y quieres hacer lo del parque y todo eso, para que al final sea un referente en la isla, termino rápido, en la isla, y en las 7 islas, pero véndemelo. Es decir, no me lo pongas y al final digo yo, sino que los agricultores... A la atractiva, podríamos decir, ¿no? Claro, a la atractiva para que quitar eso... Claro, la manera de hacerlo atractiva es dándole un agua de calidad a un buen precio. Lo que ocurre, por ejemplo... Ahí están los agricultores y sobre todo que la gente vuelva a entusiasmarse con la agricultura, porque si al final los pequeños agricultores, que hay gente que tiene empresas grandes que, oye, chapó por ellos porque crean empleo y tal, pero esos pequeños agricultores que tienen esa ilusión de coger una finquita, como no le des un poco de agua buena o le des un poquito de ayuda, de alguna manera, al final todas las grandes empresas se las van comiendo y la agricultura se pierde. Entonces, ¿qué idea cada uno, que son 3 partidos diferentes, tienen sobre eso, sobre la comarca? Y también se puede ampliar a otros municipios, pero sobre la comarca, sobre la agricultura y sobre el agua. Es decir, ¿se puede quedar la gente tranquila para verano? Es decir, hoy está nublado, pero la gente se puede quedar tranquila que va a haber agua. ¿Le puede decir a los agricultores que va a haber agua y tal? Pregunta sobre la mesa. Nadie ha dicho que sea fácil cambiar la opinión colectiva, ¿no? Pero también cuando nació Valten, seguro que muchas personas decían, ¿y qué pinta la administración gestionando el agua? Y hoy casi 10.000 agricultores reciben agua de Valten. Yo recuerdo cuando hicimos aquí precisamente las primeras pruebas de los bioreactores de membranas, recuerda Pepe, en un contenedor prácticamente, y en el que le enseñábamos a la gente, también a los agricultores de la zona, pues cómo salía el agua. Claro, la visión que teníamos de una depuradora era la de Santa Cruz. Yo recuerdo ir en el colegio a ver la depuradora de Santa Cruz y no ha cambiado mucho, y tengo 54 años. Entonces, claro, pensamos que eso es depurar. Afortunadamente hoy hay muchos modelos, entre ellos también los modelos aislados. Santa Cruz, pero ya Santa Cruz de pura agua y ya una experiencia de 20 años o más. Claro, pero los agricultores de La Galleta y de Arona se les puede preguntar. Pero en su día, con presupuesto de agricultura, tuvimos que financiar una instalación de 6 millones de euros precisamente para intentar mejorar la calidad, porque claro, el problema de la depuración es un problema para el conjunto de la sociedad, pero al agricultor lo que le interesa es un agua de calidad, como decía Manolo, y a buen precio. Bueno, pues para que el agua de la depuradora de Santa Cruz, en las condiciones de ese momento donde era imposible promover una nueva depuradora, se pudieran utilizar en la agricultura del sur, que es fundamental el agua en la agricultura del sur, en la agricultura concretamente de las galletas, etcétera, donde hay mucha agricultura platanera, sería impensable sin el agua depurada, pues fue invertir 6 millones de euros, que parecen 4 perras, pero es muchísimo dinero. Y eso no deja de ser un parche porque era imposible en ese momento hacer una nueva depuradora de Santa Cruz. Entonces, si eres capaz de convencer, y no es fácil,
poco a poco al conjunto de la ciudadanía sobre que todos ganamos con la tecnología, todos ganamos con la inversión pública, que el agua es un problema de todos, bueno, pues lo conseguiremos. Y aquí yo estoy convencido, como bien decías, que ya esa resistencia se ha vencido. Ahora hay que conseguir que el agua se suministre en calidad y en precio. Manolo. No, yo estoy preocupado porque en la comarca norte, agua, si no llueve, la principal fuente de suministro es la lluvia. Y si no llueve, alternativas que tenemos, los nuevos recursos que hay es desalación y reutilización. En la comarca norte no hay depuradoras para reutilizar. Desde Buenavista hasta aquí, hasta Valleguerra, pues está la del Valle de la Rotava, pero no estamos muy poca cantidad de reutilización. Por lo tanto, fuente de nuevos suministros no hay. No hay. Por lo tanto, es necesario buscar alternativas a estas situaciones y cada vez van a ser más frecuentes. Los periodos de lluvia cada vez son más escasos y cuando llueve de golpe y más intenso. Por lo tanto, son situaciones del cambio climático o del ciclo del clima. Por lo tanto, eso es el tema. Y con respecto a esta comarca en sí, yo creo que a día de hoy estamos en disposición de poder dar agua a los agricultores. No se le está dando, está la infraestructura y estamos trabajando para ver, coordinándonos con Valten, cómo afrontar ese coste porque hasta que no se vaya introduciendo en el mercado, pues porque al final nosotros repercutimos el coste al precio del agua, no hacemos negocio con el agua. Si hay mucho consumidor de agua, claro, pues ese coste se repartirá y lo que esperemos es buscar una política de subvención durante 1 año o 2 años para introducir ese agua a los agricultores y que vean que funciona, crece, que el cultivo crece, que la sal no le satura su terreno y que incluso puede ser mejor agua que el agua blanca. Ya casi que nos hemos pasado de tiempo. Hay una última pregunta. Fernando, brevemente. El futuro, como acaba de plantear Manolo, es incierto. Los datos del cambio climático, no es que lo digan los expertos, los estamos viviendo ya. Pero yo soy optimista. Es decir, porque se están dando una confluencia de factores interesantes, ¿no?, para afrontar lo difícil que es este problema, cómo resolverlo. Por arriba nos está viniendo la Unión Europea con un nivel de exigencia, de economía circular, con un nivel de sanciones cuando ya no lo hacemos bien. Antes podíamos hacer las cosas y nadie nos decía nada. Por arriba nos está viniendo tal. Por abajo están produciéndose en Canarias un fenómeno nuevo. Esta ha sido una sociedad activa, peleona en la búsqueda del agua, en la exigencia de calidad de vida, en la defensa del medio ambiente, pero hasta ahora, hasta hace 2, 3 años, nadie se había preocupado ni por la depuración y tal. Han surgido movimientos ciudadanos en un montón de sitios de Canarias y en los que ha sido pionero esta isla de Tenerife, ¿no? Y luego además tenemos ya la tecnología de diferentes tipos. Tenemos tecnólogos locales, tenemos gente que ha demostrado su capacidad de resolver los problemas aquí. Tenemos a una sociedad organizada en el mundo de los agricultores que ante la evidencia del problema, como se acaba de evidenciar hace un momentito, ¿no?, ya no va a los que le venden el agua de las galerías, sino va a la administración a exigirle, con razón, agua de calidad y a un precio razonable. Entonces, si todos estos factores los combinamos adecuadamente, se puede afrontar y resolver estos problemas y a lo mejor darle más prioridad a esto que a otras cosas. Antes yo puse un ejemplo de una y hay otras más que se podría citar para afrontar este asunto, ¿no? Una pregunta más y lo siento al resto, pero ya nos hemos pasado de tiempo. Sí, buenos días. Yo quería recordarle a don Manuel que cuando él era concejal del Rosario se me contrató para en la Casa de la Juventud hacer el sistema de depuración. Este sistema de depuración no solo no consumía ningún metro cuadrado, sino que además depuraba el agua utilizando una pequeña parte de la azotea, que era suficiente. Se evitó así, se hizo el aislante térmico que exigía la ley para los techos del arquitecto que me contrató. La obra no se terminó, empezó a hacerse y se quedó a la mitad, me parece que está medio a hacer. No, se está haciendo. Y el resultado ahora puede ser para la tercera edad o algo así. No sé. Antes era la Casa de la Juventud, cuando me contrataron a mí era para la Casa de la Juventud. Estamos hablando del 2009, 2010, o sea, estamos hablando de hace mucho tiempo. Han tardado tanto, que no quiero hacer el chiste, ya lo hicieron, pero porque quiero ir al grano. Daba excedente de agua y toda el agua que consumía el recinto era de su propia depuradora y tenía un excedente de agua, porque tenía unas destiladeras arriba que destilaba el agua que se evaporaba y servía para se cloraba y iba al lavabo y a la ducha, y la del retrete es la que iba a la depuración. O sea,
para contestar que no ocupa ningún metro cuadrado. La depuración natural, la tecnología que hago yo, que es diferente a las otras tecnologías naturales, hay muchas, y tecnologías industriales hay otro montón. La tecnología industrial que ustedes han empleado aquí, aparte de producir ruido, aparte de producir mal olor, todas estas cosas se pueden evitar, pero cuestan mucho dinero. Aparte de eso, tiene el problema de los lodos y del rechazo de la electrodiálisis el día que funcione, porque todavía está sin funcionar. Y eso es fósforo, nitrógeno y potasio que va al mar y va a seguir destruyéndonos la costa. Lo peor que se puede echar al mar es fósforo, nitrógeno y potasio. Aparte de las diferencias de temperatura que habrán entre el agua que están vertiendo y el nivel del mar, que eso también es horroroso para el ecosistema. O sea, el vertido al mar en Canarias debería estar prohibido por ley. O sea, prohibido por ley. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Lo segundo, el problema de la multa de Unión Europea. De Weimar. Hace 10 años el polígono me llamaron para resolver el problema de las aguas residuales. Se hizo una propuesta y el Consejo Insular de Agua dijo que no. Miren las consecuencias que tienen ahora. Y el señor Carlos Alonso, esto es para la Aqualia, en el año 2002 o 2003 fue a ver una planta que yo había hecho en el Hierro de una granja de cerdos de 150 cerdos, donde el agua salía como esta. Había una producción de gas del orden de 2-3 megavatios hora y era con plantas y no daba mal olor. El señor Carlos Alonso, nuestro querido presidente. Pregúntele a él. Bueno, yo sí me, por alusiones. Son varias cosas. No, yo no quiero que me conteste ninguna, solo quiero que me oigan a mí. No hace falta que me conteste porque yo se los cuento si él quiere. No, me parece muy bien. Si ellos quieren contestar, pero eso tampoco es justo, ¿no? Porque si esto es un debate y una charla... Pero si quieren contestar, conteste. Yo no lo hago para que me conteste, yo lo hago para decirlo públicamente con ellos presentes. Bueno, sí, me parece muy bien. Y después incluso lo que pasa es que a lo mejor eso lo puede hacer usted después en un foro privado. Y yo creo que con lo que ha dicho ha dado 3 argumentos además de 3 ejemplos que usted ha llevado a cabo y creo que... pero es que usted no está de coordinador. Yo espero... entonces, ya para concluir, digo, por alusiones. Por alusiones, yo espero que el concejal de Si Se Puede, responsable de la Casa de la Cultura en el Rosario, haya respetado su sistema y no lo haya modificado. Que el promotor de esa infraestructura cultural, la Casa de la Juventud, que tenía 2 usos, la Casa de la Juventud y oficina técnica, que se está terminando en este momento y que llevan el área, Si Se Puede, en el municipio de Rosario, haya mantenido ese sistema de depuración. Con respecto, es que fueron tantas cosas que la verdad que ya no sé. El tema del Valle de Weimar. El Valle de Weimar, estamos mezclando. El polígono es una cosa, no sé si lo contrató la entidad de desarrollo del polígono industrial de Weimar. En el polígono, la sanción no es por el polígono, la sanción es por la comarca completa y por no tener sistema de depuración, la aglomeración urbana, donde está incluido el polígono, es otra aglomeración urbana. Por lo tanto, es una obra que se hizo... esta es la 3ª vez que creo que se actúa en esa zona, después de 20 años, pues espero que sea la solución definitiva y por eso es el motivo de la sanción. Y la otra pregunta, lo de los vertidos, nos estamos empezando a preocupar por los vertidos al mar, pero que estamos vertiendo al subsuelo cantidades de agua que es la que bebemos, y que tenemos que buscar sistemas y la tecnología para hacer una isla sostenible y eficiente. Está claro que nos queda mucho por recorrer, pero no nos olvidemos para el subsuelo, que es nuestro acuífero, que aunque está a 500 metros de profundidad, pues cada vez tenemos que protegerlo y cada vez más la calidad es menor y la cantidad también es menor. Por lo tanto, tenemos que buscar el equilibrio entre el desarrollo y la sostenibilidad. Bueno, yo creo que así vamos a poner el punto y final. Hay muchas más preguntas, discúlpenme, hay 2 personas que habían pedido la palabra hace tiempo. Me he pasado más de un cuarto de hora del tiempo que tenía previsto. Supongo que muchos se van a quedar por aquí, pueden hablar con los responsables políticos para ver cómo... Recuerden que el 28 de abril hay unas elecciones generales, que también de ahí vienen muchas... O en Canarias, porque en el Estatuto de Autonomía se contempla que la competencia de agua es de la propia comunidad autónoma, pero después también hay un 26 de mayo, con lo cual la libertad de poder ir a votar y que cada uno elija el modelo que quiere para su isla y para su comarca, la tiene sobre la mesa. Gracias, un mes del agua completo, insisto, hasta el día 22 de marzo, que es el Día Mundial del Agua, pues vamos a poder seguir debatiendo y a ver si aquí sacamos algo en claro para que el agua en la isla esté mucho mejor de la que está actualmente.